Este sonido, seco y cortante, nos hizo humanos. En términos evolutivos, hemos alcanzado el virtuosismo en un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿cómo fue posible ese prodigio? Conozcamos la evolución humana. Puede que hace unos 2,5 millones de años, un homínido se transformara en el primer ser humano en estos parajes. Queremos conocer el mayor secreto, el origen de nuestra especie. Y para desvelarlo nos hemos trasladado hasta el corazón de África, hasta la espectacular garganta del Olduvai, cuna de la humanidad. Bienvenidos a Arqueomanía. Arqueomanía. La evolución humana es la gran cuestión para la ciencia y la arqueología. ¿Cuándo nacimos como especie? ¿Quiénes fueron nuestros ancestros? ¿Cuándo nos convertimos en humanos? ¿Cómo adquirimos la inteligencia? Son cuestiones fundamentales que Arqueomanía quiere desentrañar. La evolución humana tomó forma en especies que recorrieron un azaroso camino. Más que un camino recto, componen un puzzle del que todavía nos restan piezas por conocer. Mostremos las caras de nuestro camino evolutivo. Al observarlas, advertimos la evolución de sus formas a través de un largo periodo de millones de años. La humanidad también evolucionó en Asia y Europa, en un continuo flujo y reflujo de migraciones cuyo último eslabón sería nuestra propia especie. La evolución es camino, y todo camino comienza con un primer paso. Nosotros nos dispusimos a darlo y surcamos los cielos de África hasta aterrizar en Arusha, Tanzania. Allí comenzaba la aventura. Abandonamos la ciudad y pronto nos abrazó la sabana, jalonada por acacias y volcanes. Nuestra meta, descubrir el origen. Nuestro destino, las gargantas de Olduvai. En nuestro camino hacia Olduvai hacemos una primera parada que nos permite contemplar e impresionarnos del lago Manyara, pero más allá de esa naturaleza feraz y primigenia que lo rodea, donde ya hemos podido observar hipopótamo, búfalo, jirafa, lo que nos llama la atención es la geología en estado puro. El lago se encuentra sobre la falla del Rif, una falla que a día de hoy está viva, es decir, se sigue abriendo. A mi espalda podemos comprobar la forma del escarpe occidental de esta falla. Y esta falla, al abrirse, será cubierta por el mar, como ya ocurriera con el Mar Rojo, dejando África separada en dos. Es un ejemplo no solo de la evolución de las especies, de la carrera biológica, sino también de una muestra de esas fuerzas colosales que conforman y moldean continentes. Nos acercamos al cráter del Gorongoro y esta ladera tiene una selva húmeda y cuando uno observa esto no puede por menos pensar y recordar lo que escribieron los primeros exploradores, ¿no? Repetían mucho la palabra paraíso, porque de alguna forma es lo que evoca esta vegetación
esta luz, este lugar. Justo detrás del cráter ya está Olduvai y mira por dónde parece que los primeros homínidos fueron a nacer en las cercanías del paraíso que se nos representa en estos momentos. El Ngorongoro, con sus laderas, verdaderas paredes cubiertas de selva, delimita una sabana de algo más de 20 kilómetros de diámetro. La antigua caldera soporta una de las mayores densidades de grandes mamíferos del mundo. Observamos desde las alturas, atónitos y embelesados, este mundo perdido. Los lagos jalonan la fértil sabana en la que pastan elefantes, rinocerontes, búfalos, hipopótamos y jirafas, y en las que cazan leones, guepardos y leopardos. El más hermoso cántico de la madre naturaleza se muestra pródigo a nuestros pies. Amanece en el campamento Emiliano Aguirre, sede del equipo de los científicos españoles en Olduvai. Las investigaciones están dirigidas por Manuel Domínguez Rodrigo y Enrique Baquedano. Olduvai, más allá de su geología, es geografía, es paisaje. Ascendemos hasta la cima del Naibor Soit y comulgamos con su horizonte primigenio. El Naibor Soit es un afloramiento de cuarcita que fue utilizado como cantera desde hace más de 2 millones de años. A nuestros pies se extiende, reptando como la pitón roja de la sabana, la garganta del Olduvai, la cuna de la humanidad. ¿Por qué se considera la garganta de Olduvai como cuna de la humanidad? Porque es aquí donde se descubren los primeros fósiles de Homo habilis, que es la especie que da origen, a priori, que origina la cadena que comienza el género Homo, y luego porque es aquí donde la familia Leakey, Luis y Mary Leakey, hacen los primeros descubrimientos de los primeros homininos que van a poblar el resto del planeta. Situado al este del Serengeti, Olduvai está en el corazón de la falla del Rift, uno de los paisajes geológicamente más activos del planeta. Hace millones de años, en Olduvai, hubo un gran lago que se secó por el efecto de los terremotos. Eso dejó sedimentos al aire en grandes columnas. Lo que convierte a Olduvai en especial es que los cambios geológicos y climáticos pueden analizarse muy bien en sus barrancos y gargantas, donde se acumulan hasta 100 metros de espesor estratigráfico en 7 niveles con fósiles. El fondo de barranco es un lecho sólido sobre el que se depositan sedimentos que abarcan desde hace 2 millones de años hasta nuestros días. La cronología del lecho 1 asciende a 1,9 millones de años, como inequívocamente determina el basalto de su nivel geológico. El basalto es de origen volcánico y por eso ofrece dataciones muy fiables. Olduvai es testigo fiel de los climas asociados a cada periodo. Por eso podemos conocer los cambios climáticos y de ecosistemas que permitieron e impulsaron la aparición de los primeros humanos. El proceso de hominización no fue tan rápido. Hay que retroceder en el tiempo hasta hace unos 5 millones de años, cuando el bosque de laurisilva comenzó a ceder ante la sabana. El clima cambió, las temperaturas subieron y las sequías consecuentes aclararon las selvas densas que hasta ese momento había cubierto el África Oriental. Nacía la sabana. Algunos primates arborícolas se adaptaron a vivir sobre el suelo.
al poder trasladarse sobre sus piernas, liberaron brazos y manos, que terminarían adaptándose al uso y talla de herramientas de piedra. Aquellos homínidos comenzaron a carroñear, como oportunistas, y luego a cazar en grupos. La especie humana estaba en el umbral de su aparición. El agua es el bien más preciado en Olduvai. De hecho, su nombre original, Olduvai, remite a una planta que la retiene en su interior y que es un recurso tanto para hombres como para grandes mamíferos en época seca. Para la población local, para los masáis, la obtención de agua supone un gran esfuerzo. No es extraño ver a las mujeres excavando pozos en los lechos de los ríos. Saben que el agua dormita allí debajo y se afanan en extraerla para sobrevivir. Pero descubrir un nuevo yacimiento no resulta tan fácil como encontrar el agua indispensable. ¿Cómo localizarlos entonces? Para localizar nuevos yacimientos en estas cronologías, el equipo español innovó sobre las simples prospecciones en superficie. Las nuevas aplicaciones geológicas y la inteligencia artificial permiten conocer cómo fue el paisaje de hace 1,9 millones de años, facilitando la localización de los antiguos lechos de los ríos. Por este método, se descubrió el yacimiento AGS, que no era visible en superficie y que es uno de los pocos descubrimientos desde la muerte de Mary Leakey. El matrimonio Leakey elevó a Olduvai a la categoría de cuna de la humanidad. Los increíbles fósiles que descubrieron a lo largo de sus más de 30 años de trabajo revolucionaron por completo el modo de comprendernos como especie. Rasgaron el secreto de nuestro propio origen. Resulta emocionante haber llegado hasta aquí. Una tarde de verano del año 1959, Mary Leakey paseaba con sus perros por esta zona después de una jornada de intenso trabajo. De repente vio que sus perros jugueteaban con algo que sobresalía exactamente en el lugar donde me encuentro sentado. Mary se acercó y descubrió con sorpresa que se trataba de trozos de un cráneo semienterrado. Inmediatamente lo excavaron y saltó la gran sorpresa que revolucionaría toda la ciencia mundial. Acababa de aparecer el cráneo Zinc, el primero asociado al linaje humano y a la industria, al arte de fabricar herramientas útiles. Este descubrimiento revolucionó la ciencia mundial y este yacimiento emblemático tenemos la fortuna y el orgullo de que esté siendo hoy dirigido y excavado por un equipo de paleoantropólogos españoles. Louis Leakey bautizó el yacimiento como FLK en honor de su primera esposa Frida, a pesar de haber sido descubierto por la segunda, Mary. El cráneo correspondió a una especie inicialmente bautizada como Zinjanthropus boisei, clasificada después como parántropo. En la actualidad, el Museo de Olduvai custodia parte de este enorme legado paleoantropológico. Su musealización ha corrido a cargo del equipo español. Está planeado de manera muy didáctica y está perfectamente integrado en el ambiente, ya que se sitúa al borde mismo de la garganta de Olduvai. Desde allí se otea el campamento español. Los principales fósiles de la evolución humana temprana están aquí representados, además de una imponente colección de herramientas de piedra. Estas herramientas de piedra pueden considerarse el primer ingenio de la humanidad. Pero, ¿quién fue el primer ingeniero?
qué especie comenzó no solo a utilizar herramientas, sino a construirlas. Hasta ahora, hemos tenido un candidato claro, tan claro que llevaba esta habilidad constructora en el nombre. Hablamos, como no, del Homo habilis. El fósil fue descubierto en 1962 por los Leakey y caracterizado posteriormente por otros científicos como Philip Tobias. Desde el principio se le atribuyó la capacidad para construir herramientas. Hoy en día es un homínido que presenta controversias, ya que algunos investigadores lo asocian a los Australopithecus. Pero antes de descubrir quiénes fueron los primeros constructores de industria lítica, vamos a conocer en qué consiste la talla más antigua, la denominada como industria oldubayense o modo 1. Esta primitiva técnica de talla busca, a través de unos pocos golpes, conseguir un filo cortante que pueda ser utilizado para desgarrar o cortar. Se trata de un modo tan simple como eficaz. Homo habilis, heredero se supone de los australopithecus, es el primer fabricante de herramientas, descubierto por la familia Leakey, por Louis y Mary Leakey aquí en Olduvai Gorge en el año 60 y 61, publicado en 64, y después tendremos su gran descendiente, que es el Homo ergaster, ya mucho más parecido a nuestra especie, que conocemos muy bien por el Turkana Boy, por Nario Cotomé, que descubre Richard Leakey, y después los Homo ergaster o erectus nos van a dar lugar a las especies propias del Pleistoceno medio, que derivarán en los humanos anatómicamente modernos, que son justamente nuestros ancestros más directos. Las recientes investigaciones del equipo español de Olduvai cuestionan la relación del Homo habilis con la talla de piedra. Su comportamiento, hábitos, alimentación y morfología se lo habrían impedido. Por ejemplo, se pone en duda que sus manos tuvieran una forma que permitiese tallar herramientas. Tal vez carecía de pulgar oponible, o quizás sus tendones eran demasiado endebles. El yacimiento, que se conoce por las siglas de S, tiene presencia de parántropos, de Homo habilis y de Homo erectus. La conducta de cada una de las especies nos puede acercar al conocimiento de quién fue en realidad el primer ingeniero, el primer homínido constructor de herramientas líticas. Los parántropos se alimentan de hierbas y los habilis de fruta, pero los ergaster tuvieron un comportamiento muy diferente. Este homínido de aspecto más moderno pues, nos hace pensar que posiblemente sea él, y no Homo habilis, como habíamos creído hasta ahora, el primer responsable de esta arqueología, de estas herramientas de piedra que estamos descubriendo. Este homínido es ergaster o erectus, ¿no? Sí. ¿Podría ser, por tanto, considerado el primer humano? Es prematuro decir que sea el primer humano, posiblemente no. Es el primer homínido del que tenemos constatación que tanto a nivel anatómico como a nivel conductual tiene una serie de caracteres que le asemeja mucho a nosotros. El ergaster come carne. Uno de los elementos que hemos visto que posiblemente le ayuda a adaptarse, a convivir con Homo habilis por un lado y con parántropos otro, es que está consumiendo carne, que la carne ya forma parte regular de su dieta. O sea, ergaster talla útiles de piedra, es cazador y come carne, conllevará también una estructura social más compleja y por tanto un grado de inteligencia muy superior. Sí, tiene un cerebro más grande, tiene por lo tanto una capacidad cognitiva posiblemente superior a los otros dos homínidos, y esto implica que realice comportamientos que son más complejos. De hecho, cuando miramos todo lo que están haciendo en estos espacios que estamos excavando, pues vemos que hay elementos que nos resultan muy familiares, ¿no? Como son el aporte reiterado de comida para ser repartida de manera intencionada posiblemente entre miembros del grupo, el consumo regular de estos elementos, la planificación de cómo se utiliza. Hay cazadores que cazan y traen la pieza desde el cazadero hasta el lugar donde la consumen todo el grupo, ¿no? Exacto, exacto. Y además ese gesto nos permite acercarnos un poco a cómo eran a nivel social. Porque si miramos a los cazadores recolectores actuales,
vemos que cuando entra el animal en un campamento, ese animal se disgrega en todas las familias que existen, porque nuestra especie está organizada en torno a familias. Aquí no. Aquí la sensación que tenemos es que la familia como tal no aparece todavía en la evolución. Es el grupo el que se encarga de cooperar en obtener el alimento y cuando lo traen aquí lo reparten y lo consumen de manera colectiva, como si fuera todo el grupo en realidad el eje fundamental de la unidad de reproducción. Estos primeros grupos humanos participaban en la descarnación de las presas. Probablemente habría especialistas, pero todo el conjunto asistía al despiece y a la ingesta de la carne. Una ingesta que sería casi simultánea, ya que, de momento, no está documentado el uso de fuego en esas cronologías. En Olduvai se ha localizado una falange humana de 1,9 millones de años, perteneciente a Homo ergasteren, el yacimiento PTK, en un nivel inesperado. Esto reforzaría la idea de que los primeros fabricantes de industrias fueron ellos y no los Homo habilis. Aquí se descubrió en el año 2014, la falange de un meñique asociado inequívocamente a Homo ergaster. Además, este ergaster se data, y con toda seguridad, en 1,9 millones de años, que es muy importante esta datación, porque hasta ese momento se creía que el ergaster apareció sobre 1,6 millones de años. Hacía mucho que no se excavaba un resto humano en Olduvai. El yacimiento PTK pone en tela de juicio las fechas de aparición de Homo ergaster. Esta falange se data en 1,9 millones de años, miles de años antes de lo que se creía. Eso nos sitúa en un escenario en el que Homo habilis y Homo ergaster convivían en un mismo espacio. Por tanto, el argumento cronológico para atribuir las primeras herramientas a Homo habilis se pone en tela de juicio. Por esto, cualquier información que se extraiga del yacimiento PTK tiene una importancia mayúscula en el conocimiento de la evolución humana. Pero, ¿qué define lo humano? La ciencia actual, para explicar lo intrínsecamente humano, trata de superar el monopolio del fósil para adentrarse en el comportamiento tanto individual como de grupo. Eudald Carbonell, codirector de Atapuerca, nos refuerza esta idea fundamental, que revoluciona la comprensión de la evolución humana. La paleoantropología clásica se ha centrado siempre mucho en el fósil, en el soporte biológico. Sin embargo, tú has mantenido siempre que, aparte del fósil, que es muy importante, lo realmente humano es el comportamiento. Sí, me he movido siempre entre el biologismo y el culturalismo, pero pienso que el comportamiento es lo que nos hace humanos, porque todo el otro material es un material biológico que compartimos con todos los mamíferos. La hominización es muy importante, pero es más importante la humanización. Por tanto, el comportamiento que incluye, digamos, rasgos muy básicos: lenguaje, ¿sí?, talla de útiles, fuego, tecnología, comportamiento de grupo. Sí, incremento de la sociabilidad rápido, porque somos el único mamífero que incrementa la sociabilidad de forma muy acelerada a partir de socializar los descubrimientos. Y todo ese paquete que pudiéramos de comportamiento que pudiéramos considerar humano, ¿cuándo aparece? ¿Con qué especie? Hace 2 millones de años, probablemente. El inicio de la socialización humana pudo tener lugar entre estos barrancos de Olduvai. Pero algunos investigadores piensan que este mismo evento pudo suceder en otras regiones del planeta, como la lejana China. ¿Pudimos entonces haber nacido como especie fuera de África? El fenómeno famoso del Out of Africa, tan cotizado en el momento actual y que supone, o ha supuesto incluso, leva mitocondrial y otra serie de elementos para los momentos posteriores o más recientes de la prehistoria, no son el Evangelio. Asia, en particular, ha tenido un peso mayor del que se le ha dado de manera clásica, sobre todo en el origen de los europeos. El género Homo, o al menos la especie que podamos considerar que claramente se atribuye al género Homo, creo que podría estar en África, pero no necesariamente solo en África. Un lugar muy favorable para el origen de todas estas poblaciones
que tienen caracteres eurasiáticos, que comparten muchos caracteres eurasiáticos y neandertales, es el suroeste de Asia. De aquí es donde puede surgir la divergencia de la población que luego va a retornar a África y que va a dar lugar a los humanos modernos, y por otro lado esa población que va a dar lugar a los neandertales llamados clásicos. Sea como fuere, Olduvai es un lugar único para el estudio de la evolución humana, un espacio clave para aclarar nuestro origen como especie. Quizás pronto se confirme que aquí se desarrolló la primera inteligencia, la primera puramente humana. Tengo a mi espalda este paisaje solemne, grandioso de la tercera falla. Quizá muy cerca de aquí dejamos de ser monos para convertirnos en humanos. ¿Y cuál sobre todo es la diferencia? Pues aparte de las morfológicas, los huesos, sobre todo es la inteligencia, que es lo que nos define como humanos. En estos tiempos de la inteligencia artificial hacia la cual caminamos, pues resulta paradójico que su fuente comenzara hace millones de años y que hablar de paleantropología, de alguna forma, es también hablar de futuro, de la inteligencia artificial, de la inteligencia natural que representamos y que nos ha acompañado durante millones de años.